El tema del día de hoy es cómo vivir en las relaciones correctas. El Señor nos quiere mostrar el día de hoy cómo debemos estar viviendo en nuestras relaciones correctas, hermanos. Entonces, para eso, pues vamos a tomar el tiempo de este devocional y quiero hacerles una anécdota que bien vale la pena tomar en consideración porque es parte del fundamento de lo que ahora vivimos ustedes y yo como cristianos dentro de la era de la Reforma. Fíjense bien, hubo una persona que se llamó Hans y este Hans empezó trabajando como minero y se abrió camino hasta poseer varias minas. Su hijo mayor se llamaba Martín. El muchacho era muy brillante y fue a la universidad. Imagínense, a la edad de 17 años ya estaba matriculado en la universidad. Por ahí que tiene un ruidito, gracias. Entonces a este joven obviamente pues le esperaba una carrera respetable, brillante, como abogado, ¿verdad? Pero de repente, para disgusto de su padre, canceló su matrícula para el curso de Derecho haciéndose monje y posteriormente sacerdote. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué cosas tiene la vida? Martín quería vivir una vida de santidad, hermanos. Ayunó durante días y pasó noches sin dormir y en oración, pero aún estaba plagado de su propia injusticia ante un Dios justo. Cuando Martín tenía 30 años y mientras estudiaba Romanos 1:17, fíjense lo que dice Romanos 1:17, que era lo que estuvo estudiando este joven Martín, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él se percató del contexto de estas palabras, hermanos, analizó correctamente estas palabras. Y más tarde escribió este joven de 30 años y escribió lo siguiente, dice, ahí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, concretamente por la fe. Y el significado es este, la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, fue entonces que sentí que había vuelto a nacer y había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Eso lo escribió este joven Martín a la edad de 30 años después de estar meditando en la palabra. Quiero decirles, hermanos, que esta experiencia ocurrió hace aproximadamente 500 años. Y no solamente cambió la vida de Martín, sino que también alteró el curso de la historia humana. Pues Martín llegó a ser una de las figuras fundamentales de la civilización occidental, imagínense nada más. Pues nada más y nada menos fue el fundador, de la Reforma, el fundador del semillero para el pensamiento social, económico y político que hasta en la actualidad estamos viviendo. Y su nombre, por supuesto, ya lo descubriste, ¿verdad? Era Martín Lutero. Obviamente Martín Lutero fue el fundador del proceso de la Reforma y que hasta el día de hoy nos ha afectado a ti y a mí porque venimos precisamente a conocer al Dios vivo y verdadero del que habla la Biblia por reflexiones como esta en la palabra de Dios. Y es por eso que el mismo Señor nos invita constantemente a que nosotros meditemos en su palabra, que seamos diligentes en la meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la meditación el Señor va a traer una luz adicional a su revelación. Si nosotros no buscamos esa luz, si no buscamos que esa revelación sea más profunda, pues desgraciadamente se queda nada más como un escrito. Si se dan cuenta, el joven Martín Lutero pues vino a una reflexión y esa reflexión lo llevó a entender que la justicia, ¿verdad? Solamente la podemos obtener por fe. Todas nuestras actividades, todo lo que tú y yo podamos poner para tratar de hacer las cosas justamente no nos alcanzarían, hermanos. Entonces, en esencia, la justicia significa una relación correcta con Dios. Y es por eso que el tema de este día se llama ¿Cómo vivir en las relaciones correctas? ¿Verdad? Entonces, en esencia, la justicia significa una relación correcta con Dios
que conduce a las relaciones correctas con los demás. Acuérdense que siempre vamos a tener primeramente que ver nuestra relación vertical, o sea, entre Dios y nosotros, para después empezar a ver nuestras relaciones horizontales, entre nosotros y la gente que nos rodea, ¿ok? Este es un don hecho posible a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto tuvo un precio, ¿verdad? Este don que ahora el Señor nos regala tuvo un precio. Y para esto, hermanos, pues vamos a desglosar prácticamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso empezamos con el Salmo número 84 el día de hoy, porque es de ahí de donde vamos a extraer la información para poder nosotros aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Ya hemos leído el Salmo 84, pero lo vamos a ir desglosando un poquito del versículo 1 al 7 nada más el día de hoy. Y pues quiero decirles que las bendiciones más grandes las encontramos viviendo en la presencia de Dios. Este salmo es uno de mis favoritos, lo he leído en infinidad de ocasiones y me encanta porque describe las bendiciones de vivir en una relación correcta con Dios. Por ejemplo, nos enseña a que tú y yo tenemos que tener un anhelo por la presencia de Dios. Verdaderamente en todo corazón humano hay un hambre espiritual que solo puede se puede ser satisfecha o se puede satisfacer viviendo en una relación correcta con Dios, hermanos, en la presencia de Dios. Ahí es a donde nosotros podemos tener satisfacción y plenitud. Fíjense lo que dice el versículo 1 del Salmo número 84 nuevamente, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Ahí nosotros podemos encontrar el anhelo de nuestra alma satisfecha, porque la amabilidad de las moradas de Dios no puede compararse con ninguna otra experiencia en la que tú y yo podamos pasar o vivir. Y el salmista es contestado, ¿verdad? El salmista escribe ahí en el versículo 1 y 2, vuelvo a repetir el 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y en el 2 dice: anhela mi alma. Ahí está el grito, ¿verdad? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que ver cuán hermosas son las moradas de Dios, de ese Dios todopoderoso, y necesitamos ya aprender a reconocer todo esto, ¿verdad? Obviamente desde el prisma de la fe, y debemos estar anhelando con el alma los atrios del Señor, en donde la presencia de Dios está manifiesta. Podemos decir como el salmista: casi agonizo por estar en tu presencia. Y deberíamos de sentir esa agonía por estar día a día en la presencia de Dios, hermanos. Y entonces poder declarar como el salmista: con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de nuestra salvación, al Dios de mi vida. Esto nos lleva a tener una bendición en la presencia del Dios mismo, del Dios verdadero, hermanos. Porque mientras pasamos tiempo orando, mientras pasamos tiempo escuchando a Dios a través de la Biblia, mientras pasamos tiempo adorándolo, encontraremos que no hay otro lugar en el que prefiramos estar más que en su presencia. Dice el versículo número 4, fíjense lo que dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Ah? Es lo mismo que decir dichosos, doblemente dichosos aquellos que habitamos en tu templo, en tu morada, pues siempre te estaremos alabando. Entonces la presencia de Dios, hermanos, es un lugar de bendición, es un lugar de alabanza, pero también es un lugar de descanso. Es como la lluvia sobre el suelo sediento, dice el versículo 6, fíjense: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Verdad? Cuando la lluvia viene, la sed de la tierra es satisfecha. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, la sed que tienes, el hambre que tienes por la presencia de Dios se satisface, porque Él se deja ver, se deja encontrar. Entonces aquí empezamos a notar la fuerza de la presencia de Dios. Dice el versículo número 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, ¿verdad? Cuando nuestra fuerza está en Dios, hermanos, los lugares, por difíciles que sean, las situaciones, por difíciles que parezcan, y los valles de la vida pueden convertirse en esos manantiales que acabamos de
de ver. Miren, el versículo número 6 dice, nuevamente, atravesando el valle de lágrimas. Cuando tú y yo pasamos por esas situaciones, por críticas que sean, Dios lo cambia en fuente, ¿verdad? Cuando empezamos a ser satisfechos. En este momento es cuando extraemos nuestra fuerza de Dios, cuando nos podemos encontrar pasando de poder en poder, como dice ahí el versículo 7, fíjense, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gloria al nombre de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es donde nosotros vamos a adquirir la fuerza y por eso tenemos que venir día a día delante de su presencia, hermanos. Hemos reconocido que el día de ayer fue de mucha bendición, el Señor habló muy padre a nuestras vidas, muy bien, fuerte, nos llama la atención, nos exhorta, nos bendice, porque a través de su palabra fuimos bendecidos el día de ayer, su presencia estuvo con nosotros el día de ayer, pero hoy es un nuevo día, hoy traerá sus propios afanes, su propia necesidad de este día y por eso necesitamos buscarlo constantemente, venir a sus atrios, y permitir que esa lluvia llene nuestro vaso, ¿verdad? Seamos plenos, satisfechos, que nuestra sed sea apagada porque la presencia de Dios está manifestando. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios hizo del tabernáculo y del templo el lugar de su presencia. Mas ahora, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios habita y está presente por su Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? Fíjense lo que dice Efesios 2:22. Dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6:19, o ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. Entonces aquí podemos darle gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Por todas las bendiciones de su presencia con cada uno de nosotros. Podemos darle gracias a Dios por la manera en la que nos fortalece día a día con su presencia, con la hermosura de su santidad, porque Él se derrama en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo. Y por eso tenemos que buscarlo día a día, hermanos. Entonces, aquí podemos entender ahora en Romanos 1, del 1 al 17, cuál es el don de Dios, hermanos. Y vamos a leerlo. Vamos a leer cómo podemos nosotros recibir el don de Dios a través de Romanos 1, del 1 al 17. Fíjense, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Toluca, en Aljaba de Dios, en Metepec, en San Mateo, ¿verdad? Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahorita he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Ya? Dice
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por último dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces aquí, mis amados hermanos, quiero decirles que después de haber leído todo esto, aquí el Señor nos enseña cómo recibir el don. Y no podemos hacer absolutamente nada para ganar o merecer el amor de Dios. Simplemente lo recibimos como un don, como un regalo que misericordiosamente el Señor por su gracia nos otorga. Jesús nos ha hecho justos y eso lo tenemos que aprender a declarar siempre. Jesús nos ha hecho justos, te ha hecho justo a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y ahora podemos vivir una relación correcta con Dios, hermanos. Y aquí hay una pregunta muy esencial. ¿Cómo es que la historia del mundo tomó una nueva dirección a causa de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue afectada de una manera eterna la vida de cada hombre, mujer y niño en el planeta? Quiero decirles, hermanos, que la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo viene a ser el parteaguas de la humanidad. Y esto nos lo asegura aquí este documento fundamental de teología cristiana que acabamos de leer, escrito alrededor del año 59 después de Cristo. Pablo, quien se había encontrado al mismo Señor Jesucristo resucitado, toma el hecho bien testimoniado de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y reflexiona acerca de sus implicaciones. O sea que este documento fundamental de la teología cristiana que se llama la epístola a los romanos o la carta a los romanos, ¿verdad? Es lo que de alguna manera trae para nosotros un fundamento para donde nosotros poder empezar a edificar nuestra fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todo el libro de Romanos, hermanos, es un documento teológico que vamos a tener que aprender y a estar estudiando constantemente porque es aquí a donde se fundamenta nuestra fe. Obviamente en el Evangelio de Jesucristo, pero después viene esta reflexión de parte de Dios para nuestras vidas a través del apóstol Pablo. Y entonces aquí parece que el establecimiento de una comunidad cristiana, ¿verdad? Ya sea en Roma, ya sea en Toluca, ya sea en Metepec, pero en este caso, en lo que estamos leyendo, en Roma no se produjo por cuenta de una organización evangelizadora, sino por la presencia de las personas que seguían a Cristo, de los cristianos, en el lugar de trabajo, cumpliendo con sus deberes seculares ordinarios. Tal parece que lo que vemos ahí no se hizo de una condición evangelística, sino simplemente del día a día. Por ejemplo, si trabajas en un lugar secular, si tú tienes un trabajo secular, puedes tener un gran impacto, tan grande, pero tan grande como el de cualquier evangelizador que trabaja a tiempo completo específicamente para evangelizar. ¿Por qué? Porque cuando tú das testimonio con tus hechos, empiezas propiamente a hacer el trabajo de evangelismo. Y Dios te respalda, y Dios respalda lo que en su palabra dice, y empezamos a hacer el extendimiento del reino de Dios. Aquí en esta carta nos enseña Pablo que él anhelaba ver a sus amigos en Roma. Tú y yo tenemos que tener esa misma condición de constantemente anhelar de ver a nuestros amigos, ¿verdad? Eso lo vimos ahí en el versículo 11. Y son principiantes inexpertos, los reconoce así Pablo, ¿verdad? Pero él tiene la humildad de reconocer que aprenderá algo de ellos, así como ellos aprenderán algo de él. Dice ahí en Romanos 1, 12, 11 y 12, dice, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Honestamente me he dado cuenta de que últimamente que hemos estado atendiendo a estos devocionales, hermanos, quiero ser claro y franco con ustedes. Seguramente ustedes han aprendido mucho de esto, pero yo también he aprendido mucho de ustedes. Al ver su fe, al ver su fidelidad, al ver cómo día a día se conectan, cómo buscan la presencia de Dios igual que yo, también a mí me alienta y me enseña mucho, ¿verdad? Entonces, no solo los que están fuera de la iglesia necesitan escuchar el Evangelio,
Pablo está ansioso por predicar el evangelio a la comunidad cristiana en Roma. Y así como tú y yo tenemos que estar ansiosos de predicar el evangelio aún entre nuestros mismos hermanos, aquellos que de alguna o de otra manera están desfalleciendo, que se sienten débiles en la fe, que de alguna manera vemos que ya no tienen conexión prácticamente con nosotros, que se han aislado. Entonces tenemos que llevarlos el evangelio nuevamente. Y seguramente también vamos a aprender de ellos. No nos basta más que un telefonazo. De verdad, tenemos que tomar esa actitud. Procuren ayudarme y ayudar al reino de los cielos a través de una situación en donde se puedan conectar con o comunicar con algún hermano y ponerse a sus órdenes, declarar palabras de bendición y orar con esa persona. Van a ver cómo el Señor empieza a actuar y a obrar de una manera increíble. Entonces, muchas veces podemos también tener, como Pablo en su momento, conocer bien la tentación de avergonzarse por llevar el Evangelio. Y puede ser tan fácil permitir que nuestros temores y preocupaciones respecto a lo que otros piensan de nosotros nos detengan a la hora de hablar de Jesucristo. Pero por eso Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio, lo acabamos de leer, ¿verdad? Pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Entonces, tú y yo tenemos que hablar del Evangelio con autoridad. No nos debemos avergonzar, hermanos. Aun cuando pensemos que al hermano que le podemos hablar pueda saber más que nosotros, no importa. Si nosotros estamos sintiendo que se está enfriando ese hermano, déjenme decirles que cuando le llevamos alguna palabra de aliento, una palabra de fe, van a ver que hay un cambio radical en sus vidas. Entonces, también debemos conocer el poder asombroso del Evangelio para transformar la vida tanto de los propios cristianos que ya estamos caminando en el Señor, como de las personas que no están caminando en el Señor. Así dice el apóstol Pablo, tanto de judíos como de gentiles, ¿verdad? Entonces, no hay mayor privilegio que predicar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Porque como lo leímos ahí en el versículo 17, dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Y así lo tenemos que vivir. Pablo no contrasta esto con el Antiguo Testamento, sino que apoya su argumento con el Antiguo Testamento precisamente. Y dice, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso lo dice también ahí en Habacuc, o sea, tomó la referencia del Antiguo Testamento. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿ok? Entonces, Pablo va a predicar mucho más cerca de esta justicia de Dios. Y tú y yo tenemos que predicar más cerca, más de cerca, esa justicia de Dios, hermanos. ¿Qué es? Las buenas noticias. La buena noticia de que el Evangelio de Jesucristo ha llegado a la vida de alguien. Y es que Dios nos ha permitido vivir en esta relación correcta con Él. Esta justicia viene de Dios. Es su don o un regalo para ti y para mí. No podemos ganarlo. Lo recibimos por fe, hermanos. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que verdaderamente declarar que ya no vivimos bajo la culpa y la condenación, porque por fe hemos recibido la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos leer Romanos todo el capítulo 8, ¿verdad? En donde dice, nadie puede separarte del amor de Dios hacia ti, ¿verdad? Entonces aquí nosotros le podemos dar gracias a Dios porque por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos permite tener una relación correcta con Él y con los demás. Y gracias porque no puedo ganármelo, no puedes ganarte ese favor, pero sí lo podemos recibir por fe, como un don especial que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y esto nos lleva solamente a mantener esa relación correcta con Dios a través de continuar obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque Él establece un parámetro muy particular para mantener una relación con nosotros. Y ese parámetro se llama obediencia, ¿verdad? Dios siempre ha querido que su pueblo viva en una relación correcta con Él, que tú y yo vivamos en una relación correcta con Él. Y esta relación se describe en la palabra de Dios en términos de un pacto. Hemos hablado muchas veces acerca del pacto de Dios, los pactos que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Dios había, por ejemplo, rescatado a su pueblo de Egipto
así como Dios te ha rescatado y me ha rescatado de nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que representa Egipto para nosotros ahora, ¿verdad? Y también se comprometió totalmente con ellos y se ha comprometido totalmente contigo. Y también les describió cómo podían mantener una relación correcta con Él. Les entregó los mandamientos para mantener una relación plena con Él y con todos los demás. O sea, una relación correcta verticalmente, pero también horizontalmente. Y el propósito de esas leyes era permitirles prosperar. Cuando tú y yo venimos a atender a esas leyes, pues también nos hace prosperar Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4.1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, y aquí quisiera hacerlo muy propio para ti y para mí. Hazlo para ti esta palabra de Dios. Ponle ahí tu nombre en vez de Israel. Ahora pues, oh Luis Fernando, oh Lidia, oh Margarita, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. Amén. Entonces, leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo el pueblo desgraciadamente no obedecía aquellas leyes y cómo resultado siempre tenían el desastre, ¿verdad? Cada que no obedecían a Dios, venía otro pueblo, los conquistaba, les daba hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Y desgraciadamente siempre tenían manifestaciones de desastre. De vez en cuando nosotros podemos ver un rayo de esperanza cuando ellos se comprometían de nuevo con aquella relación del pacto con Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos vivido, desgraciadamente, las consecuencias de haber querido pasar por esta vida o de tomar decisiones sin consultar a Dios? Y nos vienen desastres, ¿verdad? Viene una condición a la que Dios no quería que llegáramos, pero desgraciadamente tenemos que llegar por consecuencia de nuestros actos, por consecuencia de nuestras decisiones que tomamos. Pero no nos basta, hermanos, voltear al cielo y ver ese rayo de esperanza cuando nada más declaramos delante de Dios: Señor, perdóname, quiero regresar al camino que tú has trazado conmigo, quiero retomar el pacto contigo. Y Dios, en su amor y en su misericordia, hermanos, está presto en todo momento para reactivar y para reanudar el pacto con cada uno de nosotros. Fíjense que uno de esos destellos de esperanza aparece en el reinado del rey Josías. Dice ahí la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Fíjense aquí cómo hay una condición, ¿verdad?, en donde el rey Josías llevó a cabo una serie de reformas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que él se comprometió nuevamente con Dios y Dios, en consecuencia, trajo bendición al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está presto en todo momento. No le basta más que oír que tenemos el deseo de reactivar nuestra relación con Él, porque Él pone todo lo mejor de sí, luego, luego, así rápido. Él nos está a ver si van a cumplir. Él tiene confianza, tiene fe en nosotros. Que desgraciadamente después volvamos a fallar, así como lo hizo el pueblo de Israel una y otra vez. Pero la verdad vemos aquí cómo la misericordia, la pasión, la clemencia de Dios se manifiesta en todo momento. Fíjense bien que ahí en lo que acabamos de leer con respecto al rey Josías, vemos que tristemente no parecían tener un impacto duradero en la gente. Y después de la muerte de Josías, ¿verdad?, las cosas volvieron a ser como antes. Volvieron a pecar delante de Dios. Volvieron a romper el pacto. Y fíjense que la vida de Josías estuvo lejos de ser fácil, así como a lo mejor la tuya y la mía, ¿verdad? Y la vida de Josías terminó de una forma trágica. Sin embargo, él siempre buscó seguir a Dios en todo lo que hizo, con todo su corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Ahí lo vemos en el versículo número 25 de Reyes, del segundo libro de Reyes 23. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés,
ni después de él nació otro igual. Entonces, Josías hasta el día de hoy es recordado, hermanos, como uno de los héroes de la fe. Recordemos que el libro de los Hechos quedó inconcluso y se sigue escribiendo, ¿verdad? Tú y yo estamos escribiendo Hechos 29. ¿Cómo quieres que se te recuerde? ¿Cómo quieres que en los anales de la historia, cuando se abra ese libro delante de la presencia de Dios, cómo quieres que aparezca tu nombre? Y aparte de tu nombre, tu condición delante de Dios. A mí me gustaría que tu nombre, ¿verdad?, fuese escrito como el nombre del el rey Josías, en donde pudiéramos ver que se asiente que no hubo alguien antes de ti ni después de ti que amara a Jehová, que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, ¿verdad? Y que verdaderamente vinieras al cumplimiento de la ley de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué bendición sería que en el reino de los cielos se leyera tu nombre de esta manera? Lo podemos lograr, hermanos. Podemos verdaderamente venir delante de la presencia de Dios en esa condición. Entonces, bajo el nuevo pacto, ahora, ¿verdad?, felizmente, las leyes están escritas no en tablas de piedra, hermanos, sino están escritas en tu corazón. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, se cumplen en cada uno de nosotros todas las promesas del Antiguo Testamento. Recibimos la justicia de Dios y el Espíritu Santo para que podamos vivir en una relación correcta con Él y en una relación correcta con otras personas. Entonces podemos decirle aquí, Señor, hoy nos dirigimos a ti con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Rogamos porque nos llenes con tu Espíritu y te pedimos que nos ayudes a obedecerte completamente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora, hermanos, es cuando tú y yo podemos declarar una bendición que tenemos de entender que no hay un lugar más alto que en el que podamos estar, hermanos. No hay un lugar más grande, más alto, más profundo que podamos estar, sino que en la presencia de Dios. Y vamos a levantar nuestra voz a través de esta alabanza. Me gustaría que me acompañen a declarar en esta alabanza una oración y que venga a ser el producto